El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo buen broimos fincando. Es el momento de viajar por nuestra querida comunidad autónoma, nuestro Aragón vaciado con Sergio Larraga. Bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Dónde vamos a irnos hoy en Aragón vaciado? Hoy nos vamos a un destino dulce. Y ahora veremos por qué. Nos vamos a... Bueno, con el Aragón vaciado hemos visitado muchísimos pueblos, incluso deshabitados, otros con poquitos población, otros con más población y tal. Y este es uno de los casos que vamos a ver en este destino dulce en la comarca de la Comunidad de Calatayud. Nos vamos a Ateca, que es la segunda población demográficamente hablando de esta comarca tan grande de Calatayud, después de la propia Calatayud, que tiene 20.000 habitantes. Es un lugar, Ateca, pues para el contexto aragonés y demográficamente hablando, grande, luego lo veremos, muy dinámico. Tiene mucha vida en sus calles, tiene hasta cierta diversificación en su economía. Y es un lugar pues muy mágico para ver, que está plagado de historia. Desde el siglo III a.C. ya hay vestigios celtíberos, romanos, árabes, con el Cid, está dentro del camino del Cid, aparece en el Cantar de Mio Cid, Ateca, y luego a partir de 1120 Alfonso I, el batallador, el rey de Aragón, ya lo incorpora al reino de Aragón. Pueblo grande en el contexto de Aragón, pero que ha sufrido el zarpazo de la despoblación durante el último siglo. Ahora profundizaremos en esos datos demográficos porque me ha llamado mucho la atención todo lo que has dicho. La verdad que suena un destino muy apetecible, sobre todo con eso de dulce. Me tienes intrigada, sí. Lo veremos al final. ¿Cómo es hoy demográficamente Ateca? Demográficamente Ateca es un pueblo para nosotros grande, para el contexto de Aragón, que los pueblos son muy pequeñicos. Ateca tiene actualmente 1.690 habitantes, con lo cual, bueno, pues en Aragón decimos es un pueblo grande. Si estuviéramos en otras comunidades autónomas o tal, dirían, uy, qué pueblo más pequeño. Bueno, pues para nosotros es un pueblo muy grande por su gente y por los habitantes, 1.690. Por lo tanto, dentro de Aragón no entraría exactamente en el Aragón vaciado, pero luego veremos que sí por su propia evolución. El envejecimiento sí que lo cumple. La población está un poquito más envejecida que en la media aragonesa. El porcentaje de mayores de 65 años, que en Aragón es de un 22% más o menos, aquí en Ateca roza el 30%. Es un poquito más alto. O si cogemos las edades de siempre, el aragonés medio, 45 años. El residente medio en Ateca, 50. Por lo tanto, sí que tiene una población un poquito más envejecida. No hay dispersión, es decir, el término municipal de Ateca solo está el núcleo de Ateca. Puede haber un poquito de población diseminada, pero núcleo solo hay uno. Y una densidad de población que para lo que estamos acostumbrados en esta sección podemos decir, pues es alta, pero no es tan alta. Son 20 habitantes por kilómetro cuadrado, lejos de la media aragonesa, que es muy bajita, y lejísimos de la media estatal. Y estas 1.690 personas, entre ellas, pues hay que destacar también la colonia de inmigrantes. Aproximadamente el 10% de la población de Ateca es de gente pues de otras nacionalidades que ha ido a Ateca a hacer su vida, a trabajar, etcétera. Y destaca mucho pues la colonia rumana, que como en el conjunto de Aragón es la más numerosa. Uh-huh. Decías que en los últimos años, siglos, ha sufrido ese zarpazo de la despoblación. ¿Cómo ha sido la evolución demográfica? Claro, con estos datos dices, bueno, Aragón vaciado, Ateca es fuerte, y aparte estás en Ateca y además de ser un pueblo bonito, ves que es muy dinámico, bien comunicado con la carretera, el ferrocarril, pero si analizas los datos del último siglo, como hacemos siempre, te das cuenta que Ateca ha perdido muchísima población, a pesar de ser la segunda localidad más poblada de toda la comunidad, de toda la comarca de la Comunidad de Calatayud. Hemos dicho que tiene 1.690 habitantes, pero hace un siglo tenía un poquito más de 3.096, con lo cual se ha dejado por el camino casi la mitad. Pero si nos acercamos un poquito más a esa gráfica y nos vamos a los años 50, nos damos cuenta que Ateca no es que tuviera 3.096 habitantes, es que tenía más de 3.400. Con lo cual, en menos de un siglo ha perdido más de la mitad de la población. Por eso su perfil sí que es Aragón vaciado, con estas especialidades, siendo un pueblo potente, un pueblo dinámico y para nosotros grande,
pero pertenece al perfil también al espectro del Aragón vaciado. Y en cuanto a su economía, ¿cómo es? Has dicho que había diversidad. Sí. Bueno, ese número de habitantes, pues habrá gente que se dedique a diferentes está cosas. dentro del perfil del contexto aragonés siempre, porque está diversificada, pero no mucho. Y aquí traemos lo de dulce. Es que Ateca tiene 2 fábricas de chocolates muy, muy importantes a nivel estatal, muy famosas, con productos muy famosos, y ahí trabaja mucha gente. Por eso es un destino muy dulce. Entonces, la economía de Ateca la dividiríamos en términos generales, primero con un peso muy importante del sector agrícola, el sector frutícola, sobre todo con la Vega del Jalón, que les proporciona mucho, y también pues con las denominaciones de origen de Calatayud, que Ateca está muy cerquita de Calatayud para lo bueno y para lo malo, está solo a 15 kilómetros, y también se benefician de esa denominación de origen. Pero no hay que perder nunca de vista el sector servicios, evidentemente, y estas industrias dedicadas a los dulces, tan famosas entre los lamineros que decimos en Aragón de chocolates. Si nos vamos a la estructura laboral, pues se ve muy claramente. La mayor parte de las contrataciones laborales de Ateca, el 70% son del sector servicios, pero casi el 20% es del sector industria. Ahí se ve un poquito que hay cierta diversificación. Y un 6% solo de agricultura en lo laboral. Pero si nos vamos a autónomos, los servicios nuevamente un 60 y tantos %, pero aquí el sector agrícola ya sube a un 12%. Por lo tanto, por eso digo que está dentro de lo que cabe, hay cierta diversificación. Peso importante del sector servicios, que es el principal, pero sin descuidar ese sector industrial, estas empresas y el sector agrícola, evidentemente. Y eso le da un dinamismo y se nota, no es un pueblo muerto, no, al contrario, muy vivo, con mucha gente por la calle y eso se nota por sus calles. Nos estás dando ya unas pinceladas, ¿no?, de la foto actual de Ateca, con ese dinamismo, con diferentes generaciones viviendo allí. ¿Cómo es esa visita a Ateca? Pues a mí lo que más me llamó la atención, al margen del skyline, es decir, el perfil de Ateca con esas 2 torres preciosas, fantásticas, de estilo mudéjar, ahora veremos un poquito, pero es un pueblo que además está a la confluencia de 2 ríos, que se aprovecha muy bien también, Manubles y Jalón, y pues está realmente bien comunicado por carretera. También está el ferrocarril ahí, también lo pueden aprovechar. Y esa cercanía a Calatayud, digo para lo bueno y para lo malo, porque para las infraestructuras pues seguramente se habrá aprovechado Ateca en el buen sentido, pero por ejemplo para el sector comercial pues igual las compras se han ido ya más a Calatayud, ¿no?, para esas cosas, aunque existe también un buen sector comercial en Ateca. El entramado de calles es muy curioso, se nota que estamos ante una localidad que tiene mucha historia y el entramado es entre árabe y medieval, con muchas calles y con restos todavía de la muralla medieval, del castillo que está muy modificado, pero todavía incluso alguna puerta de acceso antigua de Ateca, y sobre todo esas 2 torres mudéjares, que es lo que más nos va a llamar la atención. De patrimonio religioso destacamos 2 iglesias, la iglesia de Santa María de Ateca, que es una de esas torres esbeltas tan bonita, de que la iglesia tiene una fisonomía mudéjar muy, muy maja, con un ábside poligonal de 7 lados, esa torre espectacular, y que tiene origen en el siglo XIV, luego fue muy reformada, y en ese solar parece ser que en tiempos estaba la mezquita, por esa tradición también árabe que tenía Ateca. Además, esta iglesia de Santa María, en el barrio de al lado, quiero decir, dentro de Ateca, pero en uno de los barrios está la iglesia de San Francisco, totalmente diferente, blanca, un volumen enorme, que tiene una fachada muy interesante con 2 escudos, uno de ellos precisamente el de Ateca, que tiene origen en el siglo XVII y que es lo que queda de un antiguo convento de los franciscanos que había allí en este lugar. Por tanto, esas 2 iglesias, obligatorio verlas. Además, con la iglesia de Santa María muy cerca tenéis también el centro de interpretación de la Semana Santa, que es muy importante en Ateca y tiene un centro de interpretación muy majo donde te explican todos los pasos, la historia, la tradición, etcétera. Esto de patrimonio religioso, porque de patrimonio civil tiene muchas cosas muy majas. Una de esas 2 torres que definen el perfil de Ateca es la Torre del Reloj. Función civil, dar la hora, dar los avisos, etcétera. Es de 1560
El reloj se puso un año después y la torre es de tradición también mudéjar. Y estas dos torres son pues un poco la firma de identidad de Ateca. Pero tienen, por ejemplo, también un edificio muy bonito del siglo XVII, que es el edificio del actual ayuntamiento, enorme. Yo pienso que tiene esa tradición renacentista aragonesa. La parte de abajo son una lonja con arcos impresionantes, con la lonja interior, una primera planta balconada, una planta superior de arquillos, que creo que son 24 arquillos que rematan junto a un alero. Es un palacete renacentista muy grande. Fue construido entre 1628 y 1633 y junto a esto pues destacaría algunas casas importantes como la Casa de los Cejador del siglo XVI, también un aspecto renacentista, pero está ahora mismo con andamiaje y la tienen que restaurar, pero bueno, la fachada por lo menos se va a guardar. Desde el punto de vista religioso hemos visto las iglesias, desde el punto de vista civil esto, desde el punto de vista de las fortificaciones militares, pues vamos a ver el castillo de Ateca, que está muy reformado, pero tiene su origen en el siglo X. Vamos a ver también restos de la muralla, el portal de San Miguel también es claramente una de las puertas de entrada de la antigua Ateca. Y en el entorno vamos a ver ermitas, peirones y otro castillo por ahí, un poco perdido, que solo quedan los basamentos, que tiene un nombre muy bonito, que es el Castillo de la Morica Encantada. Eso imagino que responde a alguna leyenda, cosas de estas, y todo esto muy ligado también al Cid, porque el Cid toma Ateca, aparece en el Cantar de Mío Cid, etcétera. Y ese Museo de la Interpretación de la Semana Santa, por lo tanto podemos pasar un día espectacular en Ateca, viendo muchas cosas muy bonitas además. La gente es muy maja, el paseo por el pueblo es una maravilla, y bueno, y también dulce, y si alguien quiere aprovechar, pues ahí puede encontrar de todo también. Pues una mañana, un día, podemos pasar un día en Ateca tranquilamente para verlo, todo este patrimonio. Está muy cerca de Calatayud, además, está a tiro de piedra. ¿Y qué otras señas culturales querrías destacar? Ha guardado muy bien las tradiciones. Hemos hablado de una Ateca, bueno, que tuvo su despoblación durante el siglo, pero que tiene su dinamismo, que tiene su economía, que tiene su sector industrial y de servicios, pero las tradiciones las ha guardado muy bien. Os destaco tres, sobre todo una que a mí me vuelve loco. Pero bueno, para destacar primero un dance que recuperaron, que tiene más de 4 siglos de historia. Es un dance también muy teatralizado, entre una especie de teatrillo que se enfrentan el bien y el mal, los musulmanes y los cristianos. Tiene su mayoral, tiene su zagal, tiene su ángel y su diablo. Es así como muy teatralizado y tiene una figura como muy aragonesa que se llama el Brozas. Es muy curioso. Entonces esto fue recuperado hace poco y bueno, es una cosa muy, muy maja de ver. Tienen otra cosa muy curiosa que la gente desconoce, además tienen un mural muy majo ahí en el pueblo, que son los castillos humanos andantes. Y es que hacen castillos humanos de estos de 3 pisos de personas unos encima de otros, suelen tener tres plantas, por decirlo así, y arriba pues bueno va con la bandera de la romería o la hermandad correspondiente y son danzantes porque danzan. Y es una cosa que también es curiosa de ver, es una tradición importante y eso, tienen un mural además en el pueblo que se ve perfectamente y dices, oye, wow, y majo. Pero sobre todo, a mí me vuelve loco una figura, un personaje que hay en Ateca que sale para San Blas, o sea, para el 2-3 de febrero, en ese momento de impas, de cambio de ciclo, unido al fuego, se va a acabar el invierno, están cerca los carnavales, pues tienen el personaje de la máscara. La máscara, que es un personaje grotesco, que va vestido con un traje de rayas como si fueran las barras de Aragón, con un escudo también con las barras y una espada y cascabeles. Y bueno, es un personaje total, es un honor ser la máscara cada año. Recuerda un poco a Tarazona de otra manera, pero no es exactamente tampoco carnaval, es una figura muy, muy propia de ellos, de la máscara. Y bueno, pues tiene su particular rito también, ¿no? Sale el día 2 y el día 3. El día 2 sale y se enfrenta con los jóvenes, les insulta de manera muy severa, les provoca y los jóvenes responden con fruta a discreción y le intentan quitar los cascabeles. Bueno, al final sube al cerro de San Blas, hay una especie de rito comunal, así en corro, muy ligado también a San Blas, y es una cosa muy bonita, y además esta máscara
es tan importante que tiene su propio monumento en Ateca. Tiene una máscara gigante, un personaje en hierro en una de las rotondas de acceso y está con el escudo y con la espada. Y ves, tenemos una localidad bonita de ver, dinámica económicamente, que bueno, sí que perdió población durante el siglo XX, pero que es la segunda localidad más poblada, y con estas tradiciones, junto a esa modernidad de industria, de comunicaciones, etcétera, estas tradiciones tan importantes como la máscara, el dance o esos castillos humanos danzantes. Muchísimas razones para visitar Ateca, sobre todo para San Blas, que es la cigüeña veras, y también la máscara. Y la máscara veras. Sergio Larraga, muchísimas gracias por vosotros. habernos llevado a este destino, quizá desconocido para muchos, en el que hay tanto que conocer. Gracias. A vosotros. Que en esta val tan polida ni ripio vieva que presinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra para un simons, no hay por qué brincarle casa. Cuando vota bella capitán, yo me siento en un forao, viendo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que implegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pesetas.